Muy bien. Buenas noches. Ahora sí, en materia. Espero que estén bien, que el Señor les haya bendecido en esta semana que arranca desde clases, ¿verdad? Yo sé que es jueves, pero espero en Dios que en los últimos 7 días hayan sido bendecidos. Una noche más para compartir acerca del tema de panorama del Antiguo Testamento. Y vamos a ver, voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a ver acá. Ah, ¿qué pasó? Dame un segundo, por favor. Ok. Mm, A veces a Manuel se le complica un poco, pero me avisan, por favor, cuando estén viendo la presentación de Editor River. Bien, gracias, Hansen. Gracias, Judy. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vamos a ver. La semana pasada habíamos quedado al final de lo que era el libro de Primera y Segunda de Crónicas y quedamos justamente en esta diapositiva donde veíamos un poco la cronología de las actividades que estaban pasando, de los eventos que estaban siendo suscitados en un periodo de tiempo donde vemos la división del reino de Israel en dos, reino del norte y reino del sur. Entendemos que el reino del norte son 10 tribus, el reino del sur con Judá y Benjamín, solo 2 tribus. Poco tiempo después, el reino del norte sucumbe a causa del asedio del imperio asirio y el reino del sur se mantiene como un reino independiente, el reino de Judá, ¿verdad? Poco tiempo después, vemos cómo el imperio asirio cae ante el imperio babilónico y comienza el asedio de Babilonia sobre el reino del sur, ¿verdad? Eso es un pequeño repaso de lo que vimos en Crónicas. Entonces, cerca del año 605 se da la primera deportación de judíos, en este caso, por parte del rey Nabucodonosor. Cerca del año 600, cae Egipto ante Babilonia. Por ahí del año 590 antes de Cristo se da la segunda deportación a raíz de que el rey Joaquín se rebela contra el imperio babilónico. Entonces envían un mensaje bastante fuerte, llevando cautivos aproximadamente 10.000 personas de la ciudad de Jerusalén y de la tierra de Judá. Claramente los babilonios llevan consigo o llevan cautivos personas muy capaces, con diferentes profesiones, no llevan el pueblo regular, por así decirlo, sino que comienzan con personas eminentes. Am, Vemos que entre el 585 y 540 hay una participación profética de Ezequiel y Jeremías, y aproximadamente en el 550, si no mal recuerdo, es cuando ya se da la tercera deportación y la destrucción completa de Jerusalén y completa del templo que había hecho Salomón. Esto a raíz de la misma situación, hay una rebelión contra el imperio babilónico de parte del último rey de Judá, del reino del sur, y pues entonces Nabucodonosor toma cartas en el asunto y ahí sí ya lleva gran parte del pueblo, dejando solo en la tierra de Judá y de Jerusalén gente muy mayor, gente con alguna discapacidad, gente muy pobre, gente que no le va a aportar nada a- al reino babilónico. Entonces, después de eso, el Señor levanta, o Jehová levanta a Ciro, rey de Persia, el imperio medo-persa, para castigar a Babilonia por lo que le había hecho al reino del sur, a Judá.
y cae Babilonia ante este imperio que viene levantándose, el imperio persa. Y pues con Ciro, el emperador Ciro el Grande, comienza a extenderse permisos para la reconstrucción de Jerusalén, la reconstrucción del templo y la gente que estaba en exilio. Recordemos que los persas permitían que la gente que había estado ¿cómo se llama?, deportada por los babilonios, siguieran sus propias costumbres, su cultura, con tal de tener los credititos, por así decirlo. Entonces, Ciro comienza a dar cartas y dar permiso para que se regresen ciertos líderes, como Zorobabel, hijo de Salatiel. Salatiel era uno de los últimos príncipes de Judá, por lo cual Zorobabel tenía derecho al trono. Este, con Esdras comienza a darse la primera oleada de personas que regresan del cautiverio a Jerusalén y la reconstrucción del templo inicia como tal. Después vamos a ver más adelantito cómo suceden ciertos acontecimientos donde se detiene la construcción del templo. eh, 15 años después, 20 años después, vuelven a comenzar por los diferentes enemigos del territorio de Israel o del pueblo de Israel, como en este caso judíos, ya no Israel como tal. Se levantan y pues Darío también registra la historia y se da cuenta de que Ciro había permitido y, en fin, vamos a ver más adelante. Entonces, dicho todo esto, vamos a entrar en en los siguientes libros, empezando con el libro de Esdras. Su nombre, el libro de Esdras, se da por claramente quien lo escribe. Esdras era un escriba muy diestro, bastante entendido en los tiempos, bastante entendido en la materia. De hecho, en el libro de Esdras podemos ver algunos pasajes que hablan acerca de él. Se da la escritura de este libro aproximadamente en el año 450 Cristo y cubre un periodo aproximado de 80 años. Aunque vamos a ver un poquito más adelante que entre el capítulo 6 y el capítulo 7 hay una situación atemporal y es donde podemos ver o los historiadores eh, refieren a que el libro de Ruth fue escrito, perdón, no, de Esther, fue escrito en ese tiempo, en ese proceso donde los registros no son tan claros entre el capítulo 6 y 7 del libro de Esdras. El propósito principal del libro de Esdras es básicamente hacer un registro de lo que es la fidelidad de Dios al restablecer su pacto. Vamos a llamarle como lo veníamos estudiando al principio, el pacto palestino de devolver al pueblo judío su tierra después de un periodo de castigo, de un periodo de purificación. Veíamos la semana pasada o hemos estado hablando que los procesos los procesos de cautiverio que vivieron tanto el pueblo de Israel como Reino del Norte, como el pueblo judío, el Reino del Sur, básicamente tenían un propósito, el cual era no solo castigar a la nación de Israel como tal por su idolatría, inmoralidad y haber abandonado el camino de Dios, de Jehová o Yahvé, sino también para purificarles el corazón, de manera tal de que cuando volviesen a ser recogidos, profecías que vamos a ver más adelante, cuando estemos en el proceso de los profetas, su corazón se vuelva a Jehová. Entonces, Esdras eh, tiene la necesidad de registrar todos estos procesos de la gente que regresa del cautiverio a Jerusalén, el proceso de cómo se ponen de acuerdo para reconstruir un templo en el mismo momento de cómo inclusive ellos se lamentan por no poder construir un templo tan glorioso como lo había construido Salomón, sino que
Recordemos que ellos pues venían con limitaciones económicas, limitaciones de recursos naturales para poder hacerle frente a una tarea tan, tan importante para el pueblo judío como es la reconstrucción del templo. Entonces, datos importantes del libro de Esdras, vemos como palabra clave algo que comienza a ser muy notorio y es la restauración espiritual del pueblo judío una vez salido del cautiverio. Y tanto así que Esdras se ha encargado de guiar a todo el pueblo eh, judío, en este caso en Jerusalén, los reúne y les vuelve a leer la ley para hacer volver sus corazones a Dios. Una vez que algunos grupos de personas, recordemos que el éxodo de Babilonia hacia Jerusalén no ocurre una sola vez, ocurre en tres diferentes momentos en la historia. Entonces ellos vienen con, como diría el Chavo del Ocho, vuelve el perro arrepentido, ¿verdad? Ellos vienen con un corazón dispuesto a buscar a Dios, pero cuando ya están en su tierra, cuando ya se sienten que pueden restaurar sus casas y reparten sus tierras otra vez y vuelven como un sentido de comodidad, entonces su corazón comienza a desviarse otra vez. Y es por eso que Esdras se dedica a trabajar la restauración espiritual, cuyo momento más importante es la tarea enfocada en reconstruir el templo como símbolo de la idiosincrasia de la cultura judía. El énfasis de este libro de Esdras lo podemos ver en el capítulo 6 específicamente. Vemos un poco la historia. Habían algunos enemigos de Israel que le mandan cartas al rey a Darío diciéndole, mira, estos están construyendo todo esto, queremos saber si es cierto, que se puede y no sé qué. Y en cuestiones de momentos, Darío vuelve al registro de su historia, de los libros que ellos tienen, y se da cuenta que Ciro había dicho que sí podía, entonces que Ciro más bien promovía la reconstrucción y el regreso del pueblo judío a sus tierras y la reconstrucción del templo. Entonces Darío, pues, da manos llenas para que tal evento se dé, ¿no? Entonces, en sus cartas manda básicamente a callar la boca de los enemigos de Israel y permite que el proceso de reconstrucción del templo se pueda realizar. Personajes muy importantes en este libro podemos ver a Zorobabel, sumo sacerdote Josué y el mismo Edras como tal. Y geografía, podemos hablar del territorio del imperio o de lo que era el imperio babilónico, que en este caso vendría siendo persa o parte del imperio persa, y la tierra de lo que se conoce como Palestina, pero entendemos en términos de este estudio que se refiere a la tierra de Judá, específicamente a los acontecimientos en torno a la ciudad de Jerusalén y la reconstrucción del templo. Um, Consideraciones especiales, hay que entender un poco el trasfondo y aquí quisiera hacer una acotación importante. Cuando leemos algunos profetas, específicamente profetas menores, la tarea de su ministerio, cómo guiaban al pueblo, cómo daban esa palabra de trabajo, de restauración, de volver hacia Jehová, es importante tener en cuenta que tanto el libro de Esdras como el libro de Nehemías son complementarios a esta tarea. Y es por eso que es importante entender el trasfondo, no solo político, sino geopolítico del área, de la región, para saber y entender qué es lo que está pasando y entender el tiempo correcto y el tiempo oportuno de Jehová mostrando su amor y misericordia a su pueblo Israel. El pueblo de la restauración, básicamente podemos entender que, como les he venido diciendo, son la tribu de Judá, que son los mayoritariamente la gente que regresa de Babilonia, pero debemos tomar en cuenta que en el imperio babilónico no solo llevó cautivo a la tribu de Judá, sino que dentro del territorio de Judá existían familias y grupos, ciudades
que referenciaban a otras tribus. En el momento que los asirios toman el reino del norte y comienza el asedio, comienza la guerra, se sitia Samaria y todo este proceso, muchas personas de diferentes tribus del reino del norte emigran hacia el reino del sur buscando refugio, claramente. Entonces, entendamos que el pueblo de la restauración en su mayoría es un pueblo de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, pero que podemos encontrar familias de diferentes tribus en este proceso. Am, Algo muy, muy importante, cuando se termina la reconstrucción del templo y se hace el segundo templo, hay una ceremonia de dedicación, ¿verdad? Volvemos al punto de que tal vez no fue tan elaborada o tan pomposa como lo fue la ceremonia del primer templo, pero en este proceso de dedicación se presentan sacrificios por las 12 tribus de Israel, porque se entiende que Jehová Dios está permitiendo que Israel vuelva a ser una nación, vuelva a ser un reino, independientemente si solo tenemos ciertos pedacitos de tribus. Entonces es importante tomar en cuenta esto, que cuando se hace la dedicación del templo, se ofrecen sacrificios por los pecados de las 12 tribus de Israel. En este caso, hay que recordar también que las 10 tribus del Reino del Norte fueron asimiladas por los pueblos que fueron conquistados por Asiria. Entonces, no estamos ante un reino perdido y volvemos a repetir el tema de que si usted se llama, no sé, Barrantes, González, Pérez, y así usted tiene descendencia judía. No entendemos eso. Entendemos que las tribus fueron asimiladas claramente dentro del territorio de lo que era el Reino del Norte, que hoy por hoy pues está siendo dominado más que todo por Cisjordania y lo que llaman el pueblo palestino. Existía gente que había quedado eh, de la misma cautividad. Entonces, pues se presenta ese sacrificio por el pecado, para el perdón de los pecados de las 12 tribus de Israel. Aquí es cuando podemos apuntar a la forma de pensar, ¿verdad? De que, ok, Jehová Dios nos castigó, nos merecíamos ese castigo por el pecado que habíamos cometido, por el pecado que cometieron nuestros padres y los reyes anteriores y demás, y de repente se dan cuenta de que el pueblo es uno solo. Entonces, ah, este punto es importante. Volver del cautiverio, a, como les decía anteriormente, el pueblo de Israel, una vez que ya o el pueblo de Judá, una vez que ya comienza a tener recursos para reconstruir sus casas, para reconstruir su tierra, básicamente, comienza a caer en diferentes pecados una vez más. Entre ellos no daban los diezmos, entre eso tampoco, eh, bueno, se daban por esclavos porque ya no tenían tierra para pagar sus tributos a sus mismos hermanos y vamos a ir viendo cómo tanto a través de Esdras y como Nehemías vienen y reprenden esa acción, ese accionar de las familias que estaban regresando a la tierra de Jerusalén y de Judá y, e instituyen diferentes leyes de manera tal que podemos ver inclusive algo tan marcado como cuando Esdras dice, ok, tenemos que limpiar nuestra sangre, por así decirlo, ¿verdad? Aquellas personas que están casados con mujeres que no son judías, sepárense de sus mujeres, manden sus mujeres a sus tierras, devuélvanlas a sus pueblos, y el pueblo dice, sí, lo vamos a tener que hacer de esa forma. Esta instrucción no fue dada por Dios, pero siento yo, es una apreciación muy personal, que que Esdras asume la responsabilidad de purificar al máximo al pueblo. Y por eso dice, bueno, mujeres y chiquitos que no son judíos, chao, ¿verdad? Entonces, nada más que eso no fue un tema que Dios mandó, sino una decisión que tomó el liderazgo en ese momento de Esdras
y su círculo de confianza. Acá vamos a ver un pequeño resumen de la cronología de la restauración, del proceso de restauración, tanto de la construcción del segundo templo como de la restauración de Jerusalén. Como hablábamos, Ciro el Grande, eh, en los primeros capítulos del libro de Esdras, permite el primer regreso de personas que estaban en el exilio y da carta de permiso para el inicio de la reconstrucción del templo. Esto se da aproximadamente en un tiempo del 539, 530, unos 10, máximo 15 años de trabajo. Después de eso hay un impasse de trabajo por el tema de que había gente a los alrededores del pueblo judío que estaban en contra de la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Y entonces, mientras se daban todas estas correspondencias entre los que inventaron diciendo que los judíos querían rebelarse contra el imperio persa y demás, y regresaban la correspondencia con el permiso de Darío, pues hay un impasse de unos 15 años aproximadamente donde se detiene la construcción del segundo templo. En ese momento se reconoce a Cambises como uno de los reyes persas, pero no hay mucha información o no hay información que te pueda decir en este tiempo, en el Jerusalén sucedió este tema o este otro, sino que realmente no hay un registro histórico al respecto. Después vemos con el reinado de Darío I, entre el 521 y 486. Como les decía, había actividad profética. En este caso vemos a Ageo y Zacarías realizando su ministerio profético. Vemos cómo hay un registro histórico de lo que está sucediendo en los capítulos 4 y 6, ¿verdad? Del libro de Esdras. También se acaba la construcción del templo, una vez ya con las cartas de permiso correspondientes. Más adelante, entre el capítulo 6 y 7, como les decía anteriormente, que hay como un impasse de tiempo del registro histórico, es donde podemos ubicar la historia que relata el libro de Esther, con Jerjes o el rey Asuero siendo el rey persa, ¿verdad? Podemos ubicar todo el libro de Esther en medio de este impasse de tiempo. Y recordemos que, y lo vamos a ver más adelante, punto importante del libro de Esther es básicamente narra la historia de la preservación del pueblo judío. Recuerden con Mardoqueo y cómo ellos tenían relación con Esther, claramente, era su prima, y na- eh, básicamente tenían que defenderse, ¿verdad? De ahí nace la fiesta del Purim, lo vamos a ver más adelante. Después de este periodo de tiempo, con el rey Artajerjes, ya Jerjes o Asuero pasa a la historia. Artajerjes, retomamos la historia o finalizamos los registros históricos del libro de Esdras y entra en función el libro de Nehemías, ¿verdad? Y también el libro de Malaquías. En este tiempo, en el periodo de tiempo del 465 al 420 antes de Cristo, suceden tres acontecimientos importantes. Primero, se da el segundo regreso bajo la dirección de Esdras. Esdras es enviado con un grupo de gente de regreso a Jerusalén. Y el tercer regreso, pero en este caso ya bajo la dirección o liderazgo de Nehemías como tal. Y el tercer punto importante es el ministerio del profeta Malaquías, que culmina el, el tiempo o periodo de tiempo donde Dios comienza a hablar, a reconstruir, a guiar a su pueblo. Después de esto, vemos el tiempo de los 400 años o periodo intertestamentario, antes que comience la historia del Nuevo Testamento con el nacimiento y los acontecimientos de Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver.
Eh, Jesús, acá estamos. Iniciamos con el libro de Esther. Esther es un libro relacionado a una persona en específico, por eso se llama así. No se registra el autor, ¿verdad? Y hay una pequeña controversia porque se dice que el autor del libro de Esther fue Mardoqueo quien lo escribe, básicamente porque tenía que haber sido una persona que fuese un testigo ocular de todo lo que sucedió en la historia de Esther, dado que es muy detallado el paso a paso del plan que sigue Esther, el paso a paso del plan de los enemigos de los judíos, o del enemigo de los judíos en este caso, y el propósito básicamente es mostrar la providencia de Dios. ¿En qué sentido? En resumidas cuentas, una persona se levanta, quiere, hace un plan maquiavélico para destruir de una vez por todas al pueblo de Israel, el pueblo judío, y como se dice popularmente acá en Costa Rica, le sale el tiro por la culata y Dios saca a su pueblo adelante, permitiéndoles defenderse y permitiéndoles inclusive llegar a ser alguien más en el reino. Mardoqueo, recordemos que fue una persona que recibió mucha honra por haber inclusive realizado actividades que salvaron al rey y obviamente la reina Esther, que luchó en contra de todas las leyes y en contra de los pronósticos a favor de su pueblo judío. Am, Acá vamos a ver datos importantes, como les decía, la palabra clave es la providencia de Dios. Vemos aquí, en estos mapas a la derecha, más o menos dónde fue que se dio los acontecimientos del libro de, de Esther en la ciudad capital Susa del imperio persa. Y vemos en el mapa de abajo donde Susa básicamente estaba en el Golfo Pérsico, o en las costas, muy cerca de las costas del Golfo Pérsico, y pues desde ahí se da geográficamente se da los acontecimientos narrados en este libro. El énfasis se da en el capítulo 6 donde la mano de Dios cambia los planes maquiavélicos del hombre en favor de su pueblo. Personajes claves, claramente Mardoqueo, Esther, Amán, la cabecilla maligna de todo esto, y pues el rey Asuero, que básicamente siempre estuvo a favor de Esther y su pueblo. Vamos a ver algunas consideraciones especiales, ¿verdad? Como les decía anteriormente, la historia del libro de Esther tuvo lugar entre el capítulo 6 y 7 aproximadamente, según lo que se entienden los historiadores. Se narran acontecimientos que tienen lugar entre el primer y el segundo regreso. Y si nos devolvemos un momento acá, vemos acá en esta diapositiva donde podemos ubicar el tiempo específico en el que se dan los acontecimientos narrados en el libro de Esther. Am, Punto muy importante que hasta hoy celebran es la fiesta de Purim. Todos tenemos una noción de qué se celebra. Básicamente, los judíos tuvieron la oportunidad de defenderse ya que eh, no podían quitar el decreto que se había firmado con el sello del rey. Entonces, lo que se les dio fue la oportunidad de que se armaran, que se defendieran y pues Dios les da la victoria contra sus enemigos. Recordemos los eventos con Amán, que termina siendo colgado en la horca que había hecho para Mardoqueo, y pues toda su casa fue puesta básicamente como un estercolero, se dice. Ester, ¿Lo dije bien? Ok. Y pues hasta este momento se celebran esos acontecimientos año a año en el calendario judío. Entramos en uno de los libros y para mí uno de mis libros favoritos de la Biblia, el libro de Nehemías. ¿Por qué favorito? Porque tiene mucho significado el proceso que está haciendo. Recordemos la historia, Nehemías es el copero del rey,
sus hermanos vienen a visitarle y le dan las malas noticias de cómo está Jerusalén, el templo destruido, las murallas destruidas, la gente está sufriendo. Nehemías se duele de corazón, dice la palabra que él, la escritura, dice que él pues llora, ayuna, pide dirección a Dios y toma cartas en el asunto. Acá podemos ver que a pesar de todas las circunstancias, él mantuvo un enfoque. El enfoque fue, vamos a hacer la tarea que Dios me encomendó, se prepara, ayuna, busca recursos, habla con el rey, pide permisos, cruza el Jordán con cierta cantidad de gente y comienza la reconstrucción del templo. Muchos conocemos la historia que Sanbalat y estos otros reyes se reían de la tarea, hacían mofa, el pueblo perdía el ánimo, venía Nehemías y traía un discurso de fe, un discurso de ánimo, un discurso de que no perdamos el enfoque y el pueblo seguía construyendo hasta el punto que lograron terminar la tarea en un tiempo récord. Básicamente, según lo que pude investigar un poco, la muralla que ellos estaban construyendo tenía 12 metros de alto. En 52 días lograron terminar esa gran obra, casi 4,5 kilómetros de periferia, en murallas, en torres, en puertas. Tenía 2,5 metros de ancho la muralla, no era un murito para dividir mi casa de la calle principal, sino que era una muralla bastante fuerte o bastante grande el trabajo y todos lograron trabajar como un relojito suizo de manera tal que pudiera salir adelante el, el trabajo y pues la muralla se construyera, el templo estaba siendo reconstruido, termina siendo reconstruido también y pues vemos cómo inclusive comienzan a darse problemas entre el pueblo y al final del libro vemos cómo Nehemías comienza a instituir leyes que van a favor de la restauración, no solo espiritual, sino también moral y cultural del pueblo de Israel. Nehemías es el mismo que redacta el libro, probablemente a partir del año 425 antes de Cristo, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Y el propósito de este libro es mostrar básicamente la gloria de Dios a través de un líder piadoso. Vemos cómo Nehemías, nadie básicamente le dijo, es que esta es su tarea, es que esta es su responsabilidad. Él no pertenecía a la realeza o venía siendo descendiente del rey David como para decir, es que es mi trabajo hacer este tipo de procesos, sino que él entendió en su corazón que había una tarea que realizar y un tiempo que cumplir. Entonces, hizo lo mejor que pudo haber hecho. Primero ayunó, pidió perdón, eh, buscó la dirección de Dios y pues siguió adelante hasta completar la obra. Eh, Datos importantes, una reconstrucción y esta tarea fue pública, no solo para los que están en en el proceso reconstructivo de las murallas y de algunas casas y todo el asunto, sino para los pueblos de alrededor. Fue como en esta película de los Avengers, cuando termina la primera película que está Nick Fury delante de muchos del consejo y el consejo le dice que dónde están los Vengadores y que Nick Fury le dice yo no sé, entonces el consejo dice bueno, entonces su intención no era más que presentar una carta al universo diciéndole la tierra tiene sus defensores. Básicamente, eso es lo que estaba haciendo Nehemías, diciéndole a todo el mundo, nuestro Dios nos está reagrupando, nuestro Dios nos está permitiendo reconstruir y vamos a ser ese pueblo que fuimos antes, bajo la guianza de Dios. Básicamente estaba presentando cartas y por eso era que muchos de sus ah, reyes de alrededor pues se oponían a que esto sucediera y incluso se ve que estaban rabiosos por este tipo de situación. Versos claves, los podemos ver ahí en la pantalla, capítulo 1 del 4 al 11, que es cuando Nehemías hace ese proceso de introspección y búsqueda del Señor y tomar cartas en el asunto.
perdón, capítulos 5 y 6, que es todo lo que narra la construcción de la muralla, tanto hasta llegar a la mitad. El pueblo desfallece, Nehemías alienta al pueblo y es cuando unos construyen con una mano en la espada y la otra mano en el baldecito y la herramienta, y la construcción total, ¿verdad? De los muros. Personajes claves. Tenemos a Nehemías claramente, Artajerjes y Esdras, que también, como les decía anteriormente cuando hablábamos de Esdras, tenía mucho que ver en el proceso de restauración. Era uno de los líderes que Dios estaba levantando. Era un escriba, era una persona que se relacionaba más con el tema de la ley, con el tema de la historia, con el tema de qué hicimos mal para no volverlo a hacer, básicamente. Geografía, los hechos narrados en el libro de Nehemías se dan en la tierra de Persia y la tierra de Judá, específicamente ciudad de Jerusalén. Hasta aquí, quiero ver si hay alguna pregunta, algún comentario, si no, continuamos con lo que tenemos para hoy. ¿Ok? Todos bien. Consideraciones especiales. Vemos cómo se cubre aproximadamente unos 10 años de historia ah, en este libro. Los acontecimientos se dan unos 10 años de historia. Marco histórico, existen enemigos de Israel alrededor de las tierras de Judá, desde la época de Ciro hasta la época de Artajerjes, que estaban en contra de que los judíos regresaran a su tierra y que reconstruyeran su ciudad y el templo. Mm, lo vemos hasta hoy, ¿verdad? Como el pueblo judío, eh, al estar alejado de Dios, pues sigue dando tumbos en ese proceso y sus enemigos pues siguen tratando de borrar de la faz de la tierra, como diría el líder iraní, la memoria de Israel. Una vez que Nehemías regresa por segunda vez a Jerusalén, encuentra estos pecados que son muy marcados y que para el pueblo son muy importantes que sean solucionados. La retención de diezmos, el matrimonio con extranjeros y pecados que el profeta Malaquías había estado denunciando, ¿verdad? Y vemos inclusive el famoso pasaje que dice, probadme en esto y yo abriré las ventanas de los cielos. Y este pasaje que Malaquías básicamente le estaba haciendo un llamado al pueblo de Israel, ¿verdad? En temas de, de que no le roben a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Y vamos a dejar el tema del día del rey. Y pues al final del libro de Nehemías vemos también las reformas que Nehemías pues propone, como hablábamos de sacar a la gente extranjera del pueblo, de en medio del pueblo, los matrimonios, quitar esa ley de la usura, ¿verdad? De la gente que le quería cargar a sus propios hermanos impuestos sobre impuestos, impuestos sobre impuestos, y básicamente mandó a perdonar todas las deudas. Dios quisieron Nehemías en Costa Rica en este momento, ¿verdad? Pero en América Latina, en el nombre de Jesús, que se perdonen todas las deudas y seguimos adelante. Como les decía, al final del libro de Nehemías y del profeta Malaquías, en su trabajo profético, entramos a los 400 años de silencio. Ah, tiempo roto, ahí puse roto, perdón, fue un dedazo, roto con la anunciación de la Virgen María, de la llegada de el Mesías. Vamos a ver, seguimos adelante. Vamos a entrar en un tema que muy honestamente yo en época de la secundaria y así no fui muy bueno en el tema de la poesía. Entonces, cualquier cosa que diga que no sea la correcta, pues tengan la libertad de levantar la mano y para eso estamos, para hablar al respecto. Entramos en los libros poéticos. Ya dejamos atrás todo lo que eran libros fundamentales, libros históricos, libros complementarios, ¿verdad? Que hablan acerca de la historia, el desarrollo, la formación, el periodo de la monarquía, etcétera, etcétera. Y entramos a hablar de lo que es la poesía bíblica, ¿verdad? En esta literatura, como lo decía Samuel Schultz
en el libro habla del Antiguo Testamento, ah, vemos que él dice que en lo que es en los libros poéticos, bíblicos encontramos muchas cosas. Encontramos cómo se expresan las emociones, encontramos experiencias, filosofías, actitudes, cómo debemos reflejar una conducta correcta, ¿verdad? Por ejemplo, en los proverbios y demás. Y dentro de estos libros poéticos vamos a encontrar diferentes libros. Entre ellos vamos a empezar con Job, ¿verdad? Porque su punto principal que debate el problema del sufrimiento y sufrimiento que los justos pasan, ¿verdad? Y cómo soportar la vida y entender la soberanía de Dios. Los salmos, básicamente todos entendemos un salmo como un himno, como un canto de alabanza, un canto de adoración, un canto de expresión emocional, de tristeza, etcétera. Una gama de emociones podemos encontrar en los salmos. Proverbios, vamos a ver un libro de proverbios lleno de atisbos valiosos en cómo dominar la vida, cómo dominar la lengua, cómo vivir justamente, cómo honrar a los padres, etcétera, hasta cómo las mujeres honran a sus maridos y etcétera, etcétera. Todo este proceso de instrucciones de cómo vivir una buena vida, guiados a través de la sabiduría divina. Tenemos el libro de Eclesiastés, que se enfoca en la cuestión de vivir sabiamente desde un punto de vista singular. Eclesiastés, lo vamos a ver ahorita, lo escribe Salomón después de haber regresado de haberse reconvertido o haber regresado a Jehová y darse cuenta de que básicamente una vida sin Dios es una vida vacía. Y vamos a ver que el énfasis del libro de Eclesiastés es las vanidades de la vida, ¿verdad? Todo en esta vida es vanidad. El libro de Cantar de los Cantares, un libro que se habla muy poco, pero es un poema de amor, digo yo, ¿verdad? Donde se expresan los goces y los peligros de la emoción del amor humano, el amor de pareja, el amor de compartir. Ya no el amor al prójimo, que qué lindo, que les voy a ayudar, sino ese amor que ahorita no recuerdo cómo es que se llama, el Eros, creo que es el Eros, ¿verdad, Pasita? Ok, sí, es que te leí los labios. Eh, muy bien, muy bien. Sí, que es esa relación de pareja. Los peligros de entrar con la mujer que no es mi mujer o el tema de cómo enamorar a esa mujer también. Claramente se usa mucha poesía con un contexto muy diferente al de hoy en día, ¿verdad? Ya no hablamos de las yeguas de aquí, del otro y de allá, ¿verdad? Pero eh, podemos contextualizarlo y entenderlo de una manera diferente. Aunque algunas Lamentaciones. ríen como yeguas, pues, Sí, exactamente. El libro de Lamentaciones es una expresión de profundo dolor humano, junto a la confianza de que hay un Dios guardador del pacto. Eh, es un libro que en lo personal lo leo y me causa eso, es un, como un dolor, como una, no lo voy a llamar queja, porque no es una queja, pero es como una expresión de, vean lo que está pasando, vean lo que estoy viviendo. Básicamente eso es el libro de Lamentaciones, que tiene que ver mucho con Jeremías. Aquí vamos a entrar en un poco en el tema de los tipos de la poesía que podemos encontrar en estos libros poéticos. Y vamos a ir viendo algunos ejemplos como para poder compenetrar un poquito más en el tema. Bueno, claramente está la poesía lírica, ¿verdad? Que es aquella que se acompaña de instrumentos musicales. Encontramos los salmos, no hay mucho que explicar ahí. La poesía hebrea didáctica, que tiene una intención de enseñar, de mandar a observar, de valorar algunas cosas que son importantes versus aquellos que son vanidades. Por eso el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés entran dentro de este tipo de poesía, que es un punto de enseñanza, un predicador está hablando, que es el libro de Eclesiastés. Está la poesía profética,
que no lo vamos a ver mucho en estos libros específicamente, pero sí lo vamos a encontrar en el libro del profeta Isaías, un tipo de prosa que lleva un mensaje profético. Está la poesía elegíaca, que es aquella que registra un dolor, un sufrimiento humano. Por eso lo vemos en el libro de Lamentaciones. Y están los dramáticos. Eh, y no digo drama como del drama queen, ¿verdad? Que está llorando por todo, no, sino que hay una sensación de drama, hay una situación que está pasando que genera una alerta, que genera un proceso de qué va a pasar mañana, qué va a pasar después. Y entre esos está el libro de Job. Y también, pues obviamente, el libro de Cantar de los Cantares, donde se comunican ideas y verdades por medio de diálogos o monólogos. ¿Quién es el monólogo? Dijo que el comediante mexicano también. En la poesía hebrea no va a encontrar uno no va a encontrar a Paolo Coelho, digamos, todo este tipo de especialistas no, no, no. Es una eh, no tiene mucho énfasis en métricas y que si termina todo igual. Recuerdo mucho mis clases de secundaria de español donde cuando entrábamos en géneros literarios es una parte que a mí en lo personal me costó muchísimo. No soy muy dado a este tipo de cosas, pero bueno, por dicha, en la parte de los libros poéticos en la palabra no encontramos mucho de lo que el hombre llama métrica y comparación con otros idiomas y demás. Pero sí vamos a encontrar algo que se llama paralelismo. Y el paralelismo es básicamente, ya les digo, lo tengo por acá, consiste en la reiteración de una misma estructura en diversas frases u oraciones, para lograr así un efecto tanto rítmico como secuencial. ¿Cómo se come eso? Ya lo vamos a ver. Los paralelismos que vamos a encontrar tienen diferentes tipos y aquí es donde yo necesito su ayuda. He hablado muchísimo ya como por eh, no sé cuánto tiempo llevamos ahorita. Am, Vamos a ver algunos tipos de paralelismo que se ve en la escritura y lo vamos a ver en diferentes pasajes bíblicos para poderlo interiorizar mejor. Entonces, tenga su Biblia a mano, vamos a ver el paralelismo que se llama sinónimo, que es cuando la segunda línea repite el mismo pensamiento que la primera de manera tal de que quiere dejar claro la idea. Y podemos ver el ejemplo en el Salmo 24:1. Quien lo tenga, por favor, abra su micrófono y lo lee. Salmos 24:1, por favor. ¿Quién lo tiene? Dale, Hansen. Es la traducción, nueva traducción viviente, y dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Ok, entonces podemos leer la primera línea y después hacemos una pausa para entrar a la segunda y denotar este sinónimo de idea que está dando el salmista. Ok, Hansel, por favor. la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Hasta ahí es la Ok, primera línea. esa es la primera idea principal. Ok, ahora leemos la segunda línea. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Vemos cómo repite la misma línea de pensamiento para dejar claro un enunciado específico. Básicamente, que es todo lo que existe es de Dios. Punto. Yo lo hubiera puesto de esa forma, no, pero por dicha no soy de autor de salmos. Vemos un paralelismo antitético, que es básicamente como la segunda línea contrasta con la idea de la primera. ¿Quién me puede leer Salmos 1:6? Judith, dale, porfa. Y hacemos el mismo ejercicio. Leemos la primera línea, hacemos una pausa y vemos la segunda. No te escuchamos, Judith. Si alguien le escucha. No, Judith, no te estamos escuchando. No sé si tenés el... Ok.
No, no. Te vemos mover la boca, pero no, no te escuchamos. Tal vez si desconectas y vuelves a conectar el micro. No, no te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la intención de participar. Alguien que sí, que lo tenga, por Leo favor. yo, Dale, Pastita. Salmos 1:6. ok, 1:6. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Primera línea. Ujú. Y la Leo la segunda dice, segunda. Mas la senda de los malos perecerá. ok, entonces vemos cómo hay una idea que se relaciona en dos formas diferentes. Hay un camino que Jehová conoce, el de los justos, pero el de los malos perece. La idea principal es, y lo podemos empezar a estudiar si quieren, pero no vamos a entrar en, en detalles. Básicamente es eso, es un contraste, por eso se llama un paralelismo antitético. Vamos a ver el paralelismo sintético, que es cuando en vez de contrastarse, se complementan o expande la idea. Salmos 2:6. ¿Quién lo puede leer? ¿Yo? Dale, Elizabeth. Gracias. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Amén. Ok, volvemos a hacerlo. Entonces, yo he puesto mi rey sobre Sión. Esa es la primera línea. Y la segunda dice, mi santo monte. Aquí estamos viendo cómo se enfoca en un reinado, en un lugar en específico, y lo que hace la segunda línea es expandir la idea de la primera línea. Yo he puesto mi rey sobre Sión. Estamos hablando de un trono, de un reinado, ¿no? Y después dice que habla de su santo monte, o sea que también es de ese rey. El paralelismo culminante se edifica palabra por palabra hasta llegar a la culminación del pensamiento. Y aquí, pues, vamos a ver tal vez dos ejemplos, que eran los que tengo que apuntados. Salmos 29:1 y Salmos 103:1. Básicamente tendríamos que leer todo el Salmo, pero vamos a ir al 29:1 un momento nada más. Leo Y lo 29:1. tenga, 29:1, paz, dale. Listo. Dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Ok. Esta es una idea que si lo leemos así porque sí, nos podemos tenerle diferentes aplicaciones. Pero si empezamos a leer el Salmo, ¿de qué trata el Salmo? ¿Cuál es la idea principal del Salmo 29? De hecho, y lo tengo, creo. Sí, aquí lo tengo. Mía. El salmista comienza a decir desde el verso 1, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria, dad a Jehová la gloria y el poder debido a su nombre, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, y comienza a glorificar y a glorificar, y vemos cómo comienza a edificar una idea que culmina en el último pasaje, eh, de este salmo que dice, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Él empieza una idea de glorificar a Dios y después traduce esa idea de cómo Jehová mismo es el rey de un pueblo al cual va a bendecir y va a traer paz. No sé si aquí me doy a entender con cómo se va construyendo una idea de un paralelismo culminante. Si vemos el Salmo 103, tal vez podemos ir rapidito por ahí. Lo pasé. Es un salmo que tiene 29, no, 22 versos. Comienza a hablar un tema principal, es Dios es perdonado. Entonces, ¿qué empieza a hacer David? Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo monte. Y comienza a entrar en el proceso de bendecir, de entregar, de construir la idea de que a pesar de una situación,
él entiende de que hay un Dios que le perdona. En el verso 6 empieza a decir, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y comienza a dar ciertas pautas que dicen, no contenderá, por ejemplo, en el verso 9, para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Verso 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y vemos cómo el salmista comienza a construir toda una, le diría yo, una enseñanza acerca de cómo nuestro Dios es un Dios perdonador. Básicamente ese es el ejemplo de un paralelismo culminante. Y el paralelismo emblemático es cuando se emplea una metáfora o similitud en una línea para ilustrar una verdad que está en otra línea. Entonces, podemos ver el ejemplo en el capítulo 25 de Proverbios, verso 5. Un momentito ahí rápidamente. Proverbios, capítulo 5 o verso 25, 5. capítulo 25, verso 5. Ok, se lo leo. Por favor. Dice así, apartas el impío de la presencia, al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. Muy bien. ¿Y alguien tiene el Salmo 42:1? Vamos a ver, ¿Se lo estoy leo? tratando de... Ok, ok. Si lo tienes, dale. Dale aquí, ¿eh? Era Judith, ¿no? Creo. Listo. Dale, Judith. ¿Ahora me escucho? Sí, Ahora sí. perfecto. Perfectamente. Perfecto. Ya. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Perfecto, muchas gracias. Vemos cómo hay una metáfora o hay una similitud que dice, así como brama el ciervo por las corrientes de las aguas. Y vieras que estuve investigando un poco qué significa eso, ¿verdad? Porque uno se puede pensar que tal vez hay algún tipo de palabra hermosa ahí, ¿no? Pero si ustedes buscan ciervos en el desierto buscando agua, el sonido que ellos emiten es un sonido doloroso, es un sonido desgarrador para mí, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han tenido la mala experiencia de que un vecino se va de vacaciones y deja a su mascota en el patio amarrada y la mascota no tiene nada que comer y nada que tomar. Esa mascota grita, llora, básicamente es algo parecido, pero el ciervo es un rugido, no, es un sonido como de auxilio profundo. Entonces el salmista le está diciendo a Dios, así, de la misma situación que siente el siervo cuando busca aguas en el desierto, así clama mi alma por ti. Y ya cuando entendemos este tipo de paralelismos, nuestros eh, los pasajes toman una connotación completamente diferente. Entonces, haga de esta manera. Así como el perrito del vecino que no tiene agua ni comida llora por agua y comida, así brama por ti, oh Dios, o así llora por ti, oh Dios, mi alma por tu presencia. Entonces, es una posición bastante dolorosa. Perdón, es que mi hijo llegó en ese momento. ¿Verdad? Entonces, vean lo importante que es entender hasta el género literario o el tipo de poesía que yo estoy leyendo. Porque a veces podemos decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero cuando entendemos qué significa de que Jehová sea mi pastor, cuáles son las tareas de un pastor, y cuando dice nada me faltará, ¿qué significa eso? Podemos nosotros compenetrar más el mensaje que está detrás de cada palabra. Y por eso es importante entender todo este tipo de prosa. Pasando ya todo el tema de Manuel y su sufrimiento de secundaria, con hablando de los géneros literarios, vamos a entrar en el libro de Job. Job
un libro que se las trae, un libro de una persona justa que pasa por algo injusto a la vista humana, pero con un propósito mayor, el cual es mostrar la soberanía de Dios en la vida de los creyentes, ¿verdad? ¿Cuántas veces, yo no sé si a usted le ha pasado que usted lee el libro de Job y lo vuelve a leer y lo vuelve a leer y uno lo que primero le viene a la mente es qué barbaridad, cómo Dios juega con la vida de Job y le permite al enemigo llegar y hacerle lo que le dé la gana? Pero al final de cuentas, el pasaje clave para mí, que es muy hasta trillado tal vez, es cuando Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él tuvo un encuentro personal con Dios directamente y podemos ver cómo a través de la vida sufriente del cristiano, donde tenemos que poner la otra mejilla, donde tenemos que ser humildes, donde tenemos que perdonar cuando no queremos y todo este tipo de situaciones que pasan en la vida, nosotros lo que estamos haciendo es acercándonos cada día más a Dios y ser más como Jesús. No sé si entendemos esa o si me voy a entender con esta idea. Al final de cuentas, ahora cuando uno lee el libro de Job, cada día más se da cuenta de que uno tiene que negarse a uno mismo, tomar su cruz y seguirle a Cristo. Esa es básicamente una enseñanza que he sacado yo de mis lecturas del libro de Job. Ah, tanto su paternidad como fecha es incierta. Algunos piensan que Moisés fue su autor, otros dicen que puede ser Job mismo, pero los eruditos más conservadores dicen incluso que los acontecimientos en Job se vivió o se vivieron en el tiempo de los patriarcas y que quien escribe el libro de Job es el rey Salomón. Sin embargo, no puede haber, no hay un veredicto final para poder decir, este es el papá del libro y fue escrito en tal tiempo. Sin embargo, sí, como estamos hablando, su propósito es hacer referencia al sufrimiento de las personas justas. Vemos en el salmista Asaf en el 73, en el Salmo 73, cuando comienza a reclamarle a Dios, sí, yo estoy aquí, yo te estoy sirviendo, y aquel quería esto y que lo otro, y que hace las cosas mal, y es el que recibe la bendición, ¿verdad? Este tipo de situaciones que nosotros vivimos día a día, ¿verdad? Justamente hoy en la mañana estaba conversando con una vecina que está sufriendo una situación bastante complicada con la vecina de al lado. Y lo que le podía decir es que el Señor tenga misericordia tanto de usted como de la vecina, porque el pleito que se tienen es de palabras mayores. Y yo le decía a esta persona, yo lo viví con la construcción de mi casa. Temas de manera de testimonio que tenían que durar 4 o 6 meses, duraron 2 años. Perdí, a los 2 años había perdido casi mi empleo, mi fe, mi relación con mi esposa, con mi hijo mayor, conmigo mismo y con mi Dios directamente. Yo me volví una persona completa. Tuve una situación bastante complicada. ¿Por qué? Porque no entendía el mover de Dios en este proceso. No podía aceptar que la vida del cristiano también tiene un sufrimiento y que es importante entender que es en el sufrimiento donde nuestra fe, nuestra mente y nuestro corazón son formados para ser cada día más como el varón perfecto. Y lo entendí que 2 años y resto después, que hasta que tuve que escribirle a una persona a la cual, y am, no lo digo jactándome, lo digo a manera de testimonio, había actuado yo erradamente y lo había maldecido en gran manera. Y tuve que escribirle a esa persona. Esa persona nunca se dio cuenta, pero yo sabía lo que yo había hecho. Y yo le escribí a la persona y le dije, mira, necesito que me perdones. Dije de vos esto, proferí tal palabra, me siento arrepentido, le pedí perdón a Dios y te pido perdón a vos, porque entiendo que en medio de todo esto, eh, tal vez usted merecía cárcel, pero de eso se encargará Dios.
yo ya no peleo más. Y tuve una catarsis con esta persona y fue un proceso restaurador, un proceso de encontrar cómo mi yo no domina, sino que, como dice la palabra, no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Entonces, básicamente, es el propósito del libro de Job. Ah, obviamente, palabras claves: sufrimiento, soberanía. Y el énfasis está en el capítulo 1. Cómo se habla de un varón perfecto, cómo se habla de un varón que básicamente era intachable y de repente comienza a tener una vida de perros, ¿verdad? Al punto de que la mujer, que quien debería ser su ayuda idónea, le dice: maldiga a su Dios y muérase, ya deje toda esta cosa así como está. Y aún así, en medio de eso, y sus amigos y sus conversaciones con ellos, pudo ver encontrarse con Dios. Personajes claves: claramente Job y sus tres amigos, o cuatro amigos, perdón: Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú. Geografía: se habla de que fue en Israel, pero que no sabemos en qué región específicamente, ¿verdad? Entonces, quedamos con esa incógnita. Consideraciones especiales: es el poema más largo del Antiguo Testamento. Se da una combinación de prosa, poesía, monólogo, bimólogo y de todo el mundo hablando uno contra el otro, y se sientan y no se hablan, y después comienzan a hacer esa catarsis, ¿verdad? A sacar eso de su mente y de su corazón, y hasta ese proceso de enfrentar a Dios directamente como tal. Y ese momento tan fuerte, que es cuando Dios le dice: ¿sabe qué, Job? Amárrese los pantalones y conversemos entonces usted y yo. ¿Dónde estaba usted cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estaba usted cuando yo hablé con él? Y empieza Dios y Job se queda sin herramientas, se queda sin argumentos, se queda sin nada que decir, y básicamente dice: sí, tenés toda la razón. Y termina de una manera muy, 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 muy gloriosa. Recibió 10 veces más de lo que tenía, hijas más hermosas de los que perdieron, eh, muchas más riquezas, y terminó siendo una persona que la historia del libro lo relata como no solo un varón perfecto, sino un varón que fue probado y salió vencedor. Ah, Dios le enseña dos cosas importantes a Job en su silencio, y nos enseña a nosotros pues claramente esas dos cosas también. Cuán grande es Dios. En su discurso hacia Job, cuando comienza a decirle: ¿sabe usted cómo se mide la tierra, el agua? ¿Y quién agarró a Leviatán y lo amarró? ¿Y cuántos? Y todo este montón de confrontaciones que Dios mismo le hace a Job, le demuestra cuán grande es Dios y que no hay nadie como él. Y la otra cosa es cuán insignificantes somos nosotros los seres humanos en comparación a Dios. La lección que se aprende ah, es: uno debe someterse a la soberanía de Dios, y el deseo a no decir: es que me merezco tal cosa porque yo soy, porque he hecho, lo he logrado. Es una gran enseñanza. Este libro tiene historia para rato, para clases de clases de clases, pero es una gran enseñanza el decir cómo, a pesar de que era varón perfecto, no puede llegar a reclamar por su perfección ser merecedor de una cosa u otra, ¿verdad? Sino que todo depende de la soberanía de Dios. El libro de los Salmos, y perdón que vaya creo que un poco rápido, pero es muy importante que lleguemos a un punto en específico hoy. El libro de los Salmos: su significado: alabanza, adoración, cánticos. Paternidad: podemos hablar de diferentes personas, y aquí es importante tomar en cuenta esto. El libro de los Salmos no es un libro que se escribe en una sola época o en un solo momento, sino que se escribe a través de la historia del caminar de Israel. Empezamos a ver salmos desde Moisés hasta los tiempos posexílicos. Vamos a ver perdón, alguien escribe en el chat. Ok, no sé quién será, pero se disculpa.
Claramente, 2 de las terceras partes del libro tiene autores reconocidos. Vamos a ver entre los hijos de Coré, Asaf, el cantor, Salomón, Moisés, Hernán, David, ¿verdad? Pero hay un tercio de los salmos que no sabemos quién los escribió ni en qué momento. David es el autor más prolífico, con 73 salmos en total, escritos por él, variadas emociones, claramente. La mayoría escritos en el periodo de la monarquía, ¿verdad? Pero, como les decía, vemos algunos salmos que escritos desde la época de Moisés. Por eso no puedo decirles que el libro de los salmos tiene una fecha en específico, sino que cada salmo podría tener su fechado diferente. Inclusive los salmos, no todos se cantan iguales. Hay algunos que se cantan con tristeza, otros con alegría, otros que hacen remembrar la grandeza de Dios. Involucran muchos tipos de emociones diferentes. En este proceso de 365, donde hemos estado subiendo capítulos de la Biblia, recuerdo que a Hansel le tocó uno de los salmos y él mandó ¿te acuerdas, Hansel? Un audio que al principio sonaba muy así como muy demasiado emocional, ¿verdad? Y eso me hizo pensar hoy en la mañana cuando repasaba la clase, ¿cuántas veces nosotros hemos leído los salmos y los leemos como si fuera cualquier documento, ¿no? Y entramos en el Salmo 1, el Salmo 2, 3, 4, y si vamos a leer el 119, mucha gente le da pereza, pero podemos ver las emociones. Y cuando nosotros leemos en voz alta los salmos con la emoción, digo yo, correcta, que el escritor está transmitiendo, la lectura toma un nivel más profundo y la enseñanza del Espíritu Santo en nuestros corazones y mentes trae otro tema. Hace un tiempo estaba en un proceso de angustia, de esas angustias terribles, eh, de ansiedad, un ataque de ansiedad muy, muy fuerte en la noche por una situación que estaba pasando en mi familia. Y recuerdo que me acuesto y hasta que sentía la cara fría y el corazón era y me siento en la cama y digo, yo no tengo por qué permitir este tipo de emociones en mi mente y en mi corazón. Y recuerdo que tomé la palabra, me fui a la cocina, en el desayunador, pues abrí un par de salmos que en lo personal entiendo que el salmista estaba experimentando exactamente la misma emoción que yo y terminé siendo ministrado por el Espíritu Santo a tal punto que en cuestión de minutos, lo que estaba siendo imposible para Manuel, para su corazón, para su mente, que estaba afectando su estado de ánimo, su estado físico, terminé alabando y glorificando el nombre de Dios por su justicia, por su provisión, por su bondad. Llámele por lo que usted quiera. ¿Y se solucionó el problema en ese momento? No, no se solucionó el problema en ese momento, pero se solucionó la situación que yo estaba pasando, porque entendí cuán grande es Dios. Este es el deseo que yo quiero que ustedes tengan o quisiera transmitirles a la hora de acercarse a los salmos. Por eso es importante entender qué salmo, cuál es el contexto, cuál es la emoción que me está transmitiendo el salmista cuando escribió lo que escribió, de manera tal de que yo pueda reproducirla y permitirle al Espíritu Santo que me ministre. El propósito, como les vengo diciendo, es una amplia gama de temas, una amplia gama de emociones humanas. El Señor nos conoce, el Señor nos hizo, el Señor sabe cuando cada uno de nosotros tiene una alegría profunda, una tristeza profunda, una ansiedad profunda, un terror nocturno. Y ante cada una de esas emociones, Él permitió que hombres y mujeres pasaran por estas situaciones y nos dejaran en registro como el Espíritu de Dios, que sobrepasa todo y escudriña hasta lo más profundo de nuestras almas y corazones, nos puede ministrar y cambiar
como dice también la palabra, nuestro lamento en baile. Vamos a ver, la alabanza es palabra clave. El énfasis lo pongo como el capítulo 23 porque encierra muchas cosas que se hablan en diferentes formas, pero que al final es el mismo mensaje. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, aderezará mesa delante de mis enemigos y de mis angustiadores. En fin, me ungirá delante de ellos. Hay muchas cosas que este salmo encierra que están repartidas por todos los otros. Entonces, para mí, el 23 tiene ese énfasis importantes personajes claves. David, claramente, por ser uno de los escritores más concurridos de los salmos, y Asaf, porque Asaf ha hecho historia con algunos de sus salmos. Entonces, es importante mencionarlo a él. La tierra de Israel, todo por completo, desde Dan hasta Beerseba, todo. Israel tuvo personas y personajes claves que escribieron un salmo y están en ese libro que usted y yo tenemos hoy. Son poemas que a menudo son para ser cantados, por eso les decía la experiencia, vivir esa experiencia. Alabada al Señor con cánticos, con panderos, con arpas. Tal vez usted no tenga arpas en su casa y salterios y este montón de instrumentos que habla David, pero tal vez usted tenga un piano, tenga una guitarra, tenga un tambor, su propia voz es su instrumento. Puede cantar, levantar su voz y adorar a Dios a través de ese salmo. Y vas a darte cuenta de que el Espíritu Santo trabajará de manera diferente que si usted agarra el salmo y lo lee como un documento X. Las interpretaciones se pueden encontrar como notas al inicio en algunos casos o en algunas palabras claves, como cuando leemos el Salmo 119, que hay trozos, viene una palabra clave, un trozo, una palabra clave. Cada una de esas palabras de ese alfabeto significa algo que lleva al que escribió el Salmo a ejemplificar con qué espíritu, con qué sensación, con qué contexto es que uno puede leer o cantar esa parte. Y aquí es un tema interesante. 9 tipos diferentes de salmos. Salmos mesiánicos, de lamentación, testimoniales, peregrinación, imprecatorios, penitenciales, sapienciales, históricos, que hablan de naturaleza. Usted elija el tema y va a encontrar un salmo relacionado a ese tema. El libro de los Proverbios. Dichos breves, cargados de sabiduría, que nos ayudan a pensar en nuestra forma de gobernar la vida y conducta. Escrito por Salomón, cerca de los años, 950 a.C., y los 2 últimos capítulos escritos por un Agur y un rey llamado Lemuel, del cual no tenemos registro histórico, y el propósito es dar sabiduría acerca de todas las áreas de la vida humana en cuestión: intelecto, esperanza, cómo comportarse para honrar a los padres, para honrar a las personas, para honrar a Dios, cómo comportarse con los amigos, en el trabajo, en fin, pues, en todo lo que nos compete, hay un proverbio que nos guía, nos da sabiduría. Énfasis capítulo 1 y 2, que denota la importancia de buscar la sabiduría correcta, no la sabiduría de los hombres, y también nos dice cómo conseguirla. No solo nos dice lo importante que es, ¿verdad? Personajes claves, claramente Salomón, como quien lo escribe, y su geografía en Israel. Consideraciones especiales, el paralelismo es pan de todos los días si usted empieza a leer los salmos. Vas a encontrar los diferentes tipos de paralelismos que le acabamos de ver, y el más utilizado es el sinónimo, por las comparaciones que se utilizan cuando dice que, así, como, y el antitético cuando se usa la conjunción y. Vas a encontrar muchas veces cuando habla de un tema y otro tema. Ese
esa antítesis que se encuentra a la lectura es muy común en el libro de Proverbios. Y la frase clave que lo vas a encontrar de arriba abajo es el temor a Jehová. Eso es lo que el libro de los Salmos intenta desarrollar en nosotros. El temor a Jehová. Y cómo el principio de la sabiduría se encuentra en el temor a Jehová. Hasta aquí, ¿algún comentario, duda, eh, pregunta? A la una, a las dos, a las tres. Muy bien. Eclesiastés. Es un libro cuyo nombre proviene de un vocablo griego que significa un predicador. El vocablo es kohelet, que es básicamente, quiere decir predicador, una persona que está compartiendo un mensaje, ¿verdad? Su paternidad y fechado es un tema discutido también. Se puede decir que Salomón lo escribe al final de su vida, ¿verdad? Como les decía hace un rato, cerca del año 931, después de volver su vida al Señor otra vez. Y básicamente podemos encontrar en este libro el detalle de lo que es la satisfacción y el significado de la vida. Van a encontrar o hemos encontrado mucho que dice todo es vanidad, todo tiene su tiempo debajo del sol, eh, todo este tipo de pensamiento, de filosofía, nos está diciendo Salomón, entendamos, después de la experiencia que vivió, que una vida sin Dios, una vida sin estar, como le digo yo, conectado al cordón umbilical de Dios, no tiene sentido. No tienen ni para atrás ni para adelante. Básicamente, eso es el propósito de este libro. La palabra clave, vanidad de vanidades, ¿verdad? El énfasis se encuentra en la conclusión de este discurso, de esta predicación. Personaje clave, Salomón también. Y Israel, la tierra de Israel, fue su geografía. Consideraciones especiales. Este discurso o sermón es una apología, es plantar una defensa. Salomón hace esta filosofía de ¿qué soy yo sin Dios? Y comienza a debatir, a presentar esta defensa de por qué yo necesito a Dios en mi vida. Básicamente eso es una consideración muy importante que tenemos que tener clara. La palabra vanidad se usa bastante en este discurso y hace alusión a las cosas que son espejismos, a lo que muchas veces nosotros buscamos. Ayer conversaba con una persona y, y hablábamos justamente de las expectativas que hoy el mundo le pone a la gente. La sociedad te dice que a cierta edad tienes que tener título universitario, pensar en casarte, pensar en comprar una casa, pensar en tener un carro, pensar en tener familia, porque si a esta edad no lo tenés todo esto, entonces no sos exitoso. Y marcan el éxito basado en cosas que son materiales, en cosas que son vanidad de vanidades. Podemos trabajarlo desde esta perspectiva o traer a este libro a contexto. La frase debajo del sol encierra todo un significado. Hace referencia a la vida secular del hombre, al día a día, no solo en mi relación con Dios, sino en mi relación con el día a día, con el trabajo, con la casa, con la familia, con mi yo mismo, ¿no? Y cómo las cosas pues adquieren un significado diferente cuando entendemos que mi centro tiene que ser Dios o Cristo. El libro del Cantar de los Cantares, como libro poético, su significado es el énfasis que hace el autor en la palabra, en el amor, en ese amor eros, relación de pareja, relación de esposos, ¿sí? Salomón, este muchacho era muy sabio, este muchacho era bastante bueno, hasta que decidió, desgraciadamente, mal y tomó sus caminos por otro lado, pero hasta en eso aprendió. Escribe en el 960 aproximadamente este libro, Cantar de los Cantares. Es un poema muy extenso,
cargado de erotismo, cargado del cómo Dios quiere que el hombre y la mujer tengan su relación, inclusive en el ámbito sexual, de una manera sana, que se disfrute. Y también habla de las consecuencias de la inmoralidad sexual y de la inmoralidad a la hora de tener pecados de adulterio, de fornicación y todo este tema, ¿no? Básicamente habla mucho de la conducta, de las bendiciones de la conducta moral en el matrimonio. Claramente la palabra clave que se pone por todo lado en este libro es el amor. Y el capítulo 4, el gozo del amor matrimonial. Personajes clave, Salomón y su esposa. ¿Cuál de todas? No lo logramos saber, pero al menos la que amaba, la que amaba en serio, ¿no? No las otras. Y bueno, Jerusalén, claramente al ser la capital del reino y estar el rey en Jerusalén, y algunas veces en la tierra de Efraín se menciona también, entonces es parte de la geografía donde se desarrollan los acontecimientos de este libro. Se trabaja mucho la alegoría y literalidades también. Se expresan extensamente del amor humano en el ámbito matrimonial y pues se hace este tema como lo vacilábamos hace un tiempo, hace un rato, cuando habla de que es tan hermosa como las yeguas del esto y de lo otro, y el varón, y que sus pechos son como esto y como lo otro, y él comienza a tener ese erotismo, pero en su contexto, pues obviamente lo define de una manera que para hoy nosotros es visible, ¿verdad? Pero que si lo traemos a un contexto muy, muy, muy de nosotros, podemos decir que su belleza es como la actriz tal que me gusta y que o lo que sea, o como el actor tal, tiene los pectorales de Thor, ¿cómo se llama? Chris Hemsworth, o bueno, este actor, y que me gusta porque sus cabellos y que podemos traer a contexto este tipo de cosas. Muy importante, el sexo. Este libro está muy cargado de erotismo, como les decía anteriormente. Eh, el sexo rectamente usado, una manera de compartir, de disfrutar la relación sexual, trae gozo y bendición. Sin embargo, una manera de hacerlo mal, pues lo que va a traer es muerte, lo que trae es esa marca que se lleva en el brazo, como dice por ahí también, el adulterio que trae maldición, trae muerte, trae división, la fornicación pues trae enfermedad espiritual, en fin, dolor y tristeza, ¿no? Y creo que por último el libro de las lamentaciones denota la calidad endecha del poema Lamentaciones. Realmente es un lamento. Evidencia cómo la tradición lo nombra el profeta Jeremías. Recuerden que a Jeremías se le decía que era el profeta llorón porque era muy dado a expresar sus emociones. Y por eso le dicta a Baruch, su escriba, el libro de las lamentaciones, eh, por ahí del año 586 a.C., una vez que Jerusalén estaba siendo quemada y reducida a escombros. Recordemos que esto sucede en el momento de la tercera ola ¿cómo se dice? De cautiverio por parte del Imperio Babilónico, cuando Sedequías hizo lo que le dio la gana, como decimos, y pues cometió el último de los errores que Nabucodonosor estuvo dispuesto a perdonar. El propósito es un poema de lamentación sobre la destrucción de Jerusalén por parte de los ejércitos de Babilonia y es una secuela del libro de Jeremías. Palabra clave, la lamentación. El énfasis capítulo 3, que habla de tener una esperanza en medio de la aflicción, y personajes claves, pues claramente Jeremías y toda Jerusalén personificada. Jerusalén denotándose como si fuera una persona que está sufriendo, que está realmente siendo, ¿cómo se puede decir?, violada en todo sentido de la palabra por el enemigo a causa de esta situación que teníamos con Babilonia. Y pues todos los acontecimientos habla mucho en Jerusalén. Consideraciones especiales, contiene una poesía acróstica, que es básicamente como que se constituye por versos cuyas letras iniciales
o medias forman un vocablo o una frase. Aquí les voy a dejar esta cita de Samuel Schultz del mismo libro del habla del Antiguo Testamento, que no la voy a leer, se las voy a dejar en la presentación porque enreda un poco, pero tengo un ejemplo para explicar qué es una poesía acróstica. Y es básicamente algo como esto. Si ven las palabras en letras marcadas en rojo, si lo lees para abajo, dice cantar de los cantares. Pero si lo lees de izquierda a derecha, empiezas a leer una poesía. Comarcas respecto a yecerros cómodos, autor para pormenores significativos, nacida de mi mano y mis ojos, y todo ese tipo de cosas. Pero el acróstico o la acróstica significa esta forma de acomodar. Inclusive se da mucho en el vocablo, no, el vocabulario o el abecedario, perdón, es la palabra correcta. El abecedario hebreo de 22 letras lo pueden encontrar si leen el libro en hebreo, claramente. Lo pueden encontrar como cada una de sus letras y comienza de ahí a explicar o a dar su poesía. Y esto me recuerda mucho los ejercicios que hacía uno en la escuela, en el cole, en la universidad, cuando tenía que aprenderse muchas cosas, no sé, 7, 8 diferentes criterios, y entonces uno usaba mucho la primera letra. Eso tiene una técnica que ahorita no recuerdo el nombre. Uno usa la primera letra y entonces forma una palabra con las primeras letras de los criterios. Básicamente eso es hacer un acróstico del estudio. Y con eso terminamos la clase de hoy, llegando al final de los libros poéticos. La otra semana, si Dios nos permite llegar, Cristo no ha llegado por nosotros, empezaremos a ver el ministerio profético en el Antiguo Testamento. No sé si aquí tienen algún comentario, alguna intervención que hacer. Si no, entonces, como siempre, termino. Ok, Hansel, ya te doy la palabra. Si querés ser partícipe de el extra clase, que es cuando tenemos comentarios, cuando tenemos dudas, cuando hablamos abiertamente en un ambiente muy de disciplina de estudio, entonces escríbenos, déjanos tus comentarios en este video y te estaremos dejando la información de cómo formar parte de nuestros estudios. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Hasta aquí nuestra grabación. Vamos a ver, que creo que... Ustedes me van a creer que no se grabó. Vamos a hacer una cosa. No, si estás grabando, porque aquí en mi computadora aparece recording. Ah, ya te vi, Sí ya lo lo vi. estás grabando. Sí, es que... Ok, there you go.